Presta mucha atención a este experimento social porque puede enseñarte una de las mejores lecciones de tu vida. Colocamos un cuadrado en un parque de la Ciudad de México con un letrero que decía: $1 por cada minuto de tu tiempo. Es decir, yo les pagaría $1 por cada minuto que duraran dentro de este cuadro. Invitamos a la gente a entrar. Las reglas eran simples: estar ahí sin hacer nada y escuchar algo que yo les iba a decir y que duraría aproximadamente 1 minuto. Una vez que escucharan lo que les iba a decir, ellos decidían si se quedaban dentro del cuadro o no. Lo que les dije fue lo siguiente: en este momento, yo soy el dueño de tu tiempo, porque has decidido venderme cada minuto por $1. Te estoy dando algo físico, a cambio de algo que jamás podrás recuperar, lo cual es tu tiempo. Quizá pienses que tienes mucho tiempo y que puedes gastarlo como tú quieres, y en cierto punto tienes razón en cuanto a cómo gastarlo, pero por otro lado, no tienes tanto tiempo como te imaginas. Si vives el promedio que vive la gente, vivirás hasta los 75 años, pero si ahorita tienes 20 años o más, ya solo te quedan 55 años o menos, pero esto tampoco es del todo cierto, porque de esos 55 años pasarás 18 años durmiendo, 13 años trabajando, 4 años y medio en el tráfico, 4 años y medio comiendo, 1 año y medio en el baño. En total, si llegaras a vivir el promedio de la gente, no te quedan 55 años, porque si le restamos esto, te quedan tan solo 13 años netos de tiempo libre para disfrutar al máximo tu vida. Por eso, no pierdas tu tiempo en discusiones absurdas ni pensando en rencores del pasado. Tampoco gastes tu tiempo en un lugar donde no te sientes feliz, ni con gente que no valore tu tiempo y tu presencia. Dicen que cuando alguien se encuentra en los últimos momentos de su vida, no suele arrepentirse de lo que hizo, sino de lo que no hizo y ahora ya no tiene más tiempo. Por eso, aprovecha cada minuto de tu vida y dile a las personas importantes para ti cuánto las quieres, y disfruta el tiempo a su lado, porque el tiempo pasa y quién sabe cuánto tiempo estarás con ellos. Hay muchísimas personas que darían miles de pesos o todo su dinero a cambio de solo 1 minuto a un lado de ese ser querido que tanto amaban y que quizá ya no está. Y comparando esto, yo hoy te ando dando solo $1 por cada minuto de tu tiempo. Así es que en este momento tú tienes la oportunidad de decidir cuál es el valor de tu tiempo. Puedes seguir aquí por $1 o puedes salir del cuadro y vivir al máximo cada minuto de tu vida, porque cada minuto vale oro. La decisión es tuya. Como puedes ver, la mayoría se salió del cuadro, pero estos 3 jóvenes decidieron permanecer dentro. Más tarde, entró otro grupo y nuevamente 2 jóvenes decidieron permanecer ahí. Así fue pasando el tiempo y el cuadro se fue llenando con las personas que decidían quedarse. Hubo una constante en este experimento social. La gente más grande decidía más fácil salirse, y en varios casos, los jóvenes preferían quedarse por el dinero. Por eso decidimos que este mensaje va más a los jóvenes. No por creer que tienes más tiempo decidas desperdiciarlo o malgastarlo. El tiempo pasa y es de las pocas cosas que jamás podrás recuperar. Haz que cada minuto de tu vida valga oro. Vive la vida al máximo.